Noticentro 1, CMI. Israel combate a milicianos de la organización terrorista Hamas en el sur y ordena el bloqueo de Gaza. Miles de palestinos se quedan sin energía, gas ni comida. Israel enfrenta una nueva oleada de cohetes lanzados por Hamas desde Gaza. La cifra de israelíes asesinados por los ataques de la organización terrorista ya se acerca a los 1000. Fuerzas de Israel lanzan bombardeos en la franja de Gaza. Varios edificios impactados. Según la autoridad palestina, hay cerca de 600 muertos y casi 3000 heridos. Colombiana en Israel revela a Noticentro 1 CMI cómo se vive la situación en la zona tras los ataques. Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza a sesionar en Colombia. Contraloría alerta sobre riesgos en infraestructura de instituciones educativas y el plan de alimentación escolar. Desarticulan una banda dedicada al paseo millonario en Bogotá. Asesinan a maestra en Antioquia. El autor del crimen habría sido su pareja. Hallan sin vida a funcionario de la alcaldía de Barranquilla. Y en deportes, el estelar Luis Díaz, figura del Liverpool de Inglaterra, llegó a Barranquilla para unirse a la concentración de la Selección Colombia previo al duelo contra Uruguay por la eliminatoria. Con Luisa Tobo. Buenas tardes, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Tras 72 horas de conflicto entre Israel y el grupo Hamas, más de 1.300 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas. Israel ordenó el bloqueo total de la franja de Gaza. Avanza el tercer día de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El ejército israelí asegura haber recuperado el control de las localidades asaltadas, bombardeando objetivos en la franja, golpeando al menos a 500 puntos estratégicos de las milicias Hamas y Yihad Islámica, dejando ya 560 muertos. El sonido de las bombas y las columnas de humo causadas por las explosiones ya se convirtió en algo constante sobre la ciudad de Gaza. Por su parte, Israel ha ordenado el asedio completo de la franja de Gaza. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. Esto significa que el enclave palestino quedará sin el suministro de electricidad, alimentos y combustible, y que los 2 millones de civiles que viven allí sufrirán las consecuencias. La organización Human Rights Watch denuncia que tanto Israel como Hamas incumplen sus obligaciones legales, mientras que la Unión Europea, principal donante de Palestina, suspende todos los pagos y revisa sus proyectos de cooperación. La Oficina Humanitaria de la ONU confirma que al menos 123.500 palestinos de la franja han tenido que evacuar sus hogares. La escalada bélica ha dejado hasta ahora más de 700 muertos en Israel. Una antioqueña radicada en Israel le contó a Noticentro 1 CMI cómo rescató a su hija que quedó atrapada en un edificio en la frontera de la Franja de Gaza y cómo sus compañeros de trabajo fueron vinculados al ejército para enfrentar la guerra contra Hamas. Ángela Hasson es antioqueña y vive hace 13 años en la ciudad de Petah Tikva, en Israel. Hoy llegó a trabajar en medio de la cruda guerra y no encontró a sus compañeros. ¿Está sola, está acompañada? ¿Qué pasa con sus compañeros? En este momento estoy en mi trabajo, acabo de llegar. Yo soy la única mujer que trabajo aquí. Mis compañeros todos se fueron para el ejército. Entonces, ya mi patrona me dijo, Ángela, vamos a ver qué se puede hacer. Estoy totalmente sola, pero obviamente aquí hay sitio de seguridad. ¿Y se fueron para el ejército a qué? A combatir, porque ya prácticamente el gobierno decretó que hay guerra. Y en las guerras los empleados de las distintas empresas, esto es para poderlo entender un poco, ¿deben vincularse a las fuerzas militares de ese país? Deben vincularse inmediatamente apenas los llaman. Solamente hay uno que lo llamaron ayer y le dijeron que esté listo a cualquier momento, ya tiene que irse, que esté listo, prevenido. Inclusive en diferentes lugares hay autobuses donde ellos tienen un punto de encuentro. La señal de una sirena basta para entender que deben refugiarse en un búnker. Y este
es el búnker donde nosotros nos tenemos que resguardar en caso tal de que haya alguna situación crítica. Tenemos acondicionamiento de aire, que aquí se puede ver la puerta, una ventana blindada. Ángela relató que su hija quedó atrapada en un edificio en Yakini, en la frontera de la Franja de Gaza, y sin importar las advertencias y la lluvia de cohetes que invadieron la ciudad, desafió a la muerte, viajó y la rescató. Obviamente fue para mí más devastador cuando yo llegué a la entrada del Moshe. El Moshe es como una especie de casas privadas con seguridad. Llegué a la entrada principal. Lo primero que alcanzo a ver en la entrada principal son las camionetas de los terroristas que alcanzaron a llegar hasta la puerta del Moshe donde ellos viven, abaleadas. Obviamente para mí fue devastador, obvio. Yo dije, ¿cómo no iba a venir hasta acá por mi hija? Y confirmó que sí hay colombianos desaparecidos. ¿Conoce usted amigos colombianos que estén pasando esta situación y que en este momento tengan familiares desaparecidos? Sí, hay amigos colombianos que están en angustia por la desaparición de sus hijos. ¿Y hay tiene una chica conocimiento de cuántos serían? Sé que tengo conocimiento que hay una chica colombiana y hay un chico peruano que estaban en la fiesta habían varios latinos. Y pidió oración para que cese la guerra. Que todo pueda llegar a una paz y una armonía que la necesitamos. Es una oración solamente, no quita demasiado tiempo para una ayuda que es muy grande para todos nosotros. Y con su celular, la colombiana grabó imágenes del supermercado donde dice se limitó el ingreso de compradores a quienes les advierten el riesgo que corren por los sanguinarios ataques del grupo terrorista Hamas. Ante el conflicto en Israel y el grupo terrorista Hamas, que ha dejado más de 1.000 fallecidos, Estados Unidos, China y Rusia han mostrado su posición frente al ataque. La guerra entre Israel y Hamas ha dejado más de 1.000 muertos, lo que ha preocupado a diferentes países del mundo por las posibles muertes de sus ciudadanos. Algunos reaccionan ante el conflicto y muestran su posición. El gobierno de Estados Unidos se pronunció y anunció que portaaviones, buques y aviones de combate han sido desplazados hacia el este del mar Mediterráneo. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. A su vez, China convocó a toda la comunidad internacional a trabajar en acuerdos de paz. 中方高度关注近来这个巴以局势冲突升级，我们对冲突造成平民伤亡感到非常痛心，也反对和谴责伤害平民的这种行为。中方反对扩大冲突、破坏地区稳定，这一立场是一贯的。我们希望各方能够尽快实现停火止战，恢复和平。我们也期待国际社会的有关各方发挥作用，共同推动局势降温。 El jefe de refugiados de la ONU advierte que los combates corren el riesgo de provocar una grave inestabilidad. We're now witnessing another war in the Middle East, the escalation of which will inevitably cause more suffering to civilians, both Israelis and Palestinians. Risks bringing grave instability to a region already plagued by tensions, and is another very dangerous piece in a growing mosaic of crises which, if not addressed courageously, spells doom for world peace. El ataque del sábado se produjo en el aniversario número 50 de la guerra de 1973, en la que los estados árabes bombardearon a Israel en Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comienza hoy sesiones ordinarias en Colombia. En la Cancillería está Gerardo Aristizábal. Gerardo, buenas tardes. ¿Ha habido algún pronunciamiento ya sobre el conflicto en Medio Oriente? Luisa Fernanda, buenas tardes. La declaración del presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, se da cuando el Estado colombiano le da la bienvenida a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sesionarán durante toda la semana en Colombia.
ha dicho que es un imperativo ético buscar la paz en el mundo y ha condenado la violación de derechos humanos en guerras como la invasión de Rusia a Ucrania y por supuesto el conflicto que se ha desatado y ha dejado cientos de muertos, decenas de retenidos entre Israel y Palestina. La guerra en general es el contexto de mayor violación de los derechos humanos y los derechos humanos no tanto de los gobiernos, pero sí fundamentalmente de aquellos que son obligados a combatir y de los grupos más vulnerables, que son los que menos condiciones tienen para protegerse. No hay que olvidar que el mundo presencia varias guerras, algunas inesperadas o insospechadas en el siglo XX, como por lo menos yo diría en la segunda mitad del siglo XX, como la invasión a Ucrania y ahora este tema de reciente surgimiento entre Israel y Palestina, y realmente la paz es necesario, sin la paz no es posible construir convivencia, no es posible un auténtico respeto por los derechos humanos. Y a nombre del Estado colombiano les dieron la bienvenida a los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el canciller Álvaro Leiva y los presidentes de las altas cortes, Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz. Todos dijeron que es bienvenida a la Corte porque ha permitido el fortalecimiento de los derechos humanos, incluso con condenas al Estado colombiano cuando éste los viola. Exaltar la institucionalidad que representa la Corte para Colombia y las Américas por el papel insustituible que desempeña en la búsqueda de protección de los derechos fundamentales de los y las ciudadanas en nuestra región. Marcado por situaciones de vulneración de derechos humanos que moralmente no nos podemos permitir como humanidad. Aún tenemos camino por recorrer, con grandes preocupaciones y desafíos que debemos enfrentar. Se requiere, entre otras cosas, mantener el fomento de la promoción y la formación, educándonos con estándares internacionales que nos permitan lograr una cultura que respete los derechos humanos. Ahora, en unos minutos, los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se deben trasladar al Palacio de Nariño a un almuerzo de trabajo con el presidente Gustavo Petro. Posteriormente, tendrán 3 audiencias privadas y 5 públicas. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Palacio de San Carlos, Gerardo Aristizábal, Noticentro 1, CMI. La Contraloría inicia auditorías en el sector educativo de Bogotá con el fin de hacer control fiscal a 3,8 billones de pesos relacionados con infraestructura y alimentación escolar en la capital del país. Angélica María Arango tiene los detalles. Angélica, buenas tardes. Luisa y televidentes, muy buenas tardes. Pues tal y como usted lo menciona, nosotros estuvimos en horas de la mañana con el Contralor General de la Nación, que hizo este llamado importante. ¿Qué han encontrado? Que en este momento hay 55 instituciones educativas que no han terminado sus obras o que se han convertido en elefantes blancos. Además, sobre el programa de alimentación escolar, dijo que en Bogotá no hay una alerta, pero que sí, siguen 17 departamentos, después de que él hizo un llamado en agosto, que tienen que seguir monitoreándose acerca de este aspecto. En medio de las constantes investigaciones y controles que realiza la Contraloría General de la Nación y la Contraloría de Bogotá, se prestó atención al seguimiento de 3,8 billones de pesos relacionados con infraestructura educativa y alimentación escolar en la capital del país. Tenemos en especial interés en el programa de alimentación escolar. Bogotá es una de las ciudades con mayor universalización del programa de atención, son más de 740.000 estudiantes que se están beneficiando del programa y queremos que este modelo y este programa que ha tenido éxito en Bogotá pueda ser atendido también de igual manera por los diferentes entes territoriales. La infraestructura escolar también está en la lupa de esta entidad. Nosotros en Bogotá tenemos con el programa de infraestructura educativa varios proyectos que no han sido concluidos, que se encuentran dentro del inventario de elefantes blancos de obras críticas. De hecho, Bogotá tiene aproximadamente 55 proyectos catalogados como elefantes blancos, obras críticas o proyectos inconclusos que suman 1.5 billones de pesos y un gran porcentaje de ese 1.5 billones de pesos, que son aproximadamente 380.000 millones de pesos, corresponden al sector de la infraestructura educativa, que vienen además arrastrando recursos del fondo del FIES.
hay un incremento de la cobertura en los colegios de Bogotá en referencia al plan de alimentación escolar. Aquí, por ejemplo, el programa de alimentación escolar arrancó el 23 de enero del año 2023. En muchos entes territoriales hemos tenido en mes de mayo, marzo, que aún no se encuentran ni siquiera adelantando los procesos de contratación. Para la fecha de agosto habían 17 departamentos con alertas en la alimentación del PAE. En otras noticias, nuevamente cae una banda delincuencial dedicada a la venta de estupefacientes. El factor común que han tenido las últimas capturas es que estos delincuentes están vendiendo las drogas a los menores para luego instrumentalizarlos. Nuevo golpe a la delincuencia en Bogotá. Las autoridades lograron la desarticulación del grupo delincuencial común organizado, alias Los Arcos. Esta organización adquiría elementos farmacéuticos, elementos químicos controlados y procesaba drogas sintéticas, las cuales eran suministradas a los jóvenes, especialmente en lugares de rumba, especialmente en las localidades de Mártires, de Santa Fe, Bosa, de Kennedy, Rafael Uribe y el municipio de Soacha. Durante 12 diligencias de registro y allanamiento se incautaron un arma de fuego tipo revólver con 9 cartuchos, 367 cajas de ketamina, 838 tabletas de clorazepam, 1.175 tabletas de ribotril, 1.218 pastillas de anfetaminas, 97 tabletas de alprazolam, 240 tabletas de oxicodona, 1.372 tabletas de solpidem, 2 máquinas para sellar y marcar estos medicamentos, 13 celulares incautados y 17.276.000 pesos probablemente requeridos de la venta ilegal de estos medicamentos y droga sintética. En otras noticias, las autoridades dieron captura a una banda delincuencial que ya llevaba más de 12 víctimas robando bajo la modalidad de paseo millonario. Más de 12 personas fueron víctimas de una banda delincuencial que se dedicaba al paseo millonario en la capital del país. Se trata de una organización delincuencial dedicada al hurto a personas en la modalidad de paseo millonario. Por lo general tenían como zona de injerencia en las localidades de Chapinero y de Usaquén, zona rosa, zona T, donde perfilaban a sus víctimas que salían de restaurantes o de bares en altas horas de la noche o madrugada, donde las víctimas abordaban un vehículo de servicio público tipo taxi, donde incautamente no sabían que ya fueron elegidas y perfiladas para concretar el hecho punible, el hurto. Seguían su recorrido para su residencia, lo que no sabían es que venía otro vehículo tipo taxi siguiéndolos, donde desembarcaban y abordaban previamente el vehículo taxi de las víctimas y eran amenazados con arma tipo cortopunzante o arma blanca, para poder sustraer sus elementos personales, dinero y desocupar sus cuentas bancarias o plataformas digitales. Los delincuentes tenían azotada la zona T y la zona rosa de las localidades de Chapinero y Usaquén. Por lo general siempre elegían víctimas mujeres, toda vez de que como se encontraban en alto grado de alicoramiento y como eran así tipo mujer, no podían defenderse. Entonces, para poder ellos ejercer más fuerza hacia ese tipo de víctimas. Los delincuentes habrían obtenido ganancias superiores a 80 millones de pesos producto de los hurtos cometidos. En otras noticias, conocimos la denuncia de un hombre que fue víctima de 2 delincuentes que lo secuestraron, lo amordazaron y lo golpearon por robarle su automóvil. Asaltado, amordazado, secuestrado y robado. Ese es el panorama en este momento para un trabajador de plataforma después de vivir momentos de terror por parte de 2 delincuentes. El servicio me lo da un familiar, el cual me dice que recoge unas personas en el portal del Tunal y las transporte. Recojo 2 muchachos, más o menos unos 70, uno blanco, uno trigueño, y me dirigen hacia el barrio El Lucero. Allá me sacan un arma, me amordazan, me secuestran como unos 20-30 minutos y de ahí me roban el carro, me dejan en el barrio El Quindío. Fueron 30 minutos de pánico para este ciudadano. Fueron momentos de angustia, realmente, pues después de que me entero que le envían un video a mi familia y empieza la extorsión, empiezan pidiendo 12 millones de pesos hasta 17. Después de una semana viene siendo la extorsión a mi familia otra vez, pero ya por el carro. Hasta ahora los delincuentes no han vuelto a llamar a Eduard. Sin embargo, él hace un llamado a las autoridades para poder recuperar su vehículo y poder descubrir quién fue el responsable de este terrible suceso. Finalizamos con esta información, pues la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca dejó en libertad a 18 flamencos que habían estado 9 años en cautiverio.
Tras un año intenso de rehabilitación, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y Corpo Guajira lograron dar en libertad 18 flamencos rosados que habían sido rescatados de la tenencia ilegal. Las aves fueron trasladadas desde Tocaima hasta La Guajira para que habiten en los manglares del Caribe en el Distrito Regional de Manejo Integrado. En medio de su proceso de recuperación, los flamencos fueron puestos en cuarentena para evitar el contagio de enfermedades y parásitos, para luego desaprender costumbres inculcadas por el apego humano del que habían sido víctimas. Desde vía terrestre, las aves embarcaron un avión del Comando Aéreo de Transporte Militar, en donde recuperarán su libertad tras pasar 9 años en cautiverio. Luisa y televidentes, con esta información me despido desde el occidente de Bogotá. Angélica María Arango, Noticentro 1 CMI. Angélica, muchas gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI, pero al regresar, espere. Alerta de la registraduría por municipios en riesgo electoral. Ya volvemos. Indignación en Medellín por el asesinato de una profesora. Según las autoridades, la víctima de 23 años fue atacada con arma blanca por su expareja, quien huyó. Hernán Muñoz nos amplía esta información. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Otra semana donde tenemos que arrancar con un lamentable caso de feminicidio. La víctima, 23 años, el asesinato ocurrió en el corregimiento San Antonio de Prado y las autoridades confirmaron que al parecer el victimario es su expareja. Valeria Arena López era una destacada profesora de atención a la primera infancia en Itagüí, Antioquia. Según la investigación, la mujer de 23 años fue agredida con arma blanca en varias oportunidades. Según el reporte, la mujer llegó sin signos vitales a un centro asistencial. Parece que hubiera sido que tuvo un altercado con el novio a las 6 de la mañana o 6:30 más o menos, que ella salía a hacer un trabajo con un concejal de acá Itagüí, a hacer un recorrido. Y como que tuvieron su altercado ahí y el tipo le tiró con un cuchillo. Las autoridades confirmaron que el principal sospechoso es su actual pareja, de quien se desconoce su paradero. En este momento, en materia de investigación, se está tratando de ubicar a su pareja sentimental, quien no se encontraba en el lugar de los hechos en ese momento. Y se ofreció una recompensa de hasta 100 millones de pesos para esclarecer este crimen. Este año las autoridades reportaron 82 mujeres asesinadas en Antioquia, 19 de los casos ocurrieron en Medellín. Y en medio de la crítica situación de salud mental que hoy se vive en el país y en distintas regiones del país, el Hospital Mental de Antioquia, el único del departamento y el más moderno del país, hizo un nuevo anuncio para todos los antioqueños. Hoy, con presencia del gobernador de Antioquia, pues precisamente se entregó un nuevo espacio de hospitalización con 55 camas para la atención especializada en salud mental en el ala norte del 5º piso. Este logro ha sido posible gracias a una inversión de 8.000 millones de pesos por parte de la Gobernación de Antioquia e Infraestructura y la dotación de un 5º piso, así como la apertura de la unidad de pediatría y hospitalización. Y vamos a terminar con un tema de interés para todos los colombianos. La inseguridad es un flagelo de impacto a nivel nacional. El hurto, los homicidios y la extorsión continúan siendo un dolor de cabeza para decenas de ciudadanos, pero también un reto para las actuales autoridades y para el nuevo alcalde de Medellín, que comenzará su periodo el 1 de enero del año 2024. Violentos atracos en establecimientos comerciales, fleteos en semáforos o trancones y ladrones que incluso no respetan la vida de sus víctimas. Y extorsiones con tarifas impuestas por grupos delincuenciales. Habitantes de Medellín no se ahorraron una sola palabra para hablar de la inseguridad que hoy rodea a distintas zonas de la ciudad. Eso es el pan de cada día, diario, eso en el centro uno de los raponazos. No hay rincón de Colombia, de Medellín, de los municipios de Antioquia que no tengan combos, y la delincuencia está apoderada de todo esto por aquí. Estamos graves, peligrando por toda parte.
Según las estadísticas, entre el 1 de enero de este año y el 16 de septiembre se han reportado 21.497 hurtos a personas. El año pasado hubo 19.392 denuncias. Es un delito que nos preocupa, es un delito que se han diseñado, está incluido dentro de la estrategia 360 de la Policía Nacional como delito en Medellín priorizado. Y aunque la extorsión, según las estadísticas, representa un incremento, las autoridades explican que se debe al aumento de las denuncias. El segundo delito priorizado por parte de la Policía Nacional es el tema de la extorsión, que tenemos un aumento, pero también es decirles que ese aumento es de la misma estrategia de informarle a la ciudadanía que denuncien y dejemos a un lado el temor. Y también hablaron de los retos en el homicidio al cerrar el 2023. Y allí tenemos una reducción importante del 3%, un esclarecimiento del 39%. Esperamos que al final del año este delito de impacto no logre superar los 260, 265, o sea, terminar en un promedio de 13.4, 13.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y aunque muchos ciudadanos reconocen la gestión de las autoridades, otros creen que el próximo alcalde de Medellín debe poner sus ojos en los múltiples delitos que continúan impactando de manera negativa a los paisas. Sin hablar de otros aspectos importantes que hoy le preocupan a la ciudad. Información desde Antioquia, Hernán Muñoz, Noticentro 1 CMI. Noticia en desarrollo en CMI. El registrador anunció la priorización de 143 municipios por riesgo electoral en estas elecciones territoriales. Lina María Sandoval, ¿en dónde se encuentran estos municipios? Muy buenas tardes. Luisa Fernanda y televidentes, muy buenas tardes. Estos municipios se encuentran en los departamentos de Nariño, Cauca, Valle, Chocó, Meta, Córdoba y Norte de Santander. Se han priorizado en el país, en esta cuarta versión, 143 municipios de atención prioritaria en los cuales las fuerzas militares y de policía van a desplegar mucha mayor pie de fuerza con el objetivo de garantizar el orden público. Frente a la situación del departamento del Magdalena, a raíz del hostigamiento que tuvo por parte la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Delegación Departamental del Magdalena, se acabó de tomar la determinación de hacer un acompañamiento policivo y con el SMAT de la Delegación y la Registraduría Especial de Santa Marta, y a partir del día de mañana se reactivan las operaciones y toda la atención al público, tanto en la Delegación del Magdalena como en la Registraduría Especial de Santa Marta. En una reunión con el Gobierno Nacional, el registrador Alexander Vega Rocha le pidió al Gobierno Nacional que se aclare cuál va a ser la incidencia del cese al fuego pactado con los grupos armados con los que el Gobierno está dialogando. Pidió que el Gobierno nombre un vocero que aclare esta incidencia. Además, insistió el registrador en que el 29 de octubre, día de las elecciones, estarán los resultados a las 9 de la noche. Es por ahora la información desde la Registraduría Nacional en el CAN en Bogotá. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Lina, muchas gracias. Un funcionario de la alcaldía de Barranquilla fue asesinado. Inicialmente había sido declarado como desaparecido. Jorge Castro, ¿de quién se trata y qué se sabe de este crimen? Buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Se trata de Néstor Guavita Moreno, un profesional a carta cabal, como lo describen sus compañeros en la Secretaría de Salud de Barranquilla. Después de que se reportara como desaparecido, fue intensa la búsqueda por parte de las autoridades hasta que vecinos del barrio Villa Campestre informaron sobre el hallazgo de su cuerpo. Néstor Javier Guavita Moreno, oriundo de La Dorada, Caldas, trabajaba en el área de prevención de la Secretaría de Salud de Barranquilla. El sábado, en horas de la mañana, había sido reportado como desaparecido. Ese día, según familiares narraron a las autoridades, salió a encontrarse con una persona para la venta de una camioneta de su propiedad. En el sector de Villa Campestre, por informaciones de la comunidad, fuimos alertados sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida. Inmediatamente se desplegaron todas las capacidades investigativas con el fin de esclarecer este hecho criminal. El cuerpo fue encontrado envuelto en sábanas con varios disparos y con los pies amarrados.
En terreno se logró evidenciar que presenta impactos por armas de fuego y objetos contundentes que posiblemente fueron las causas del fallecimiento de esta persona. El CTI de la Fiscalía se encargó de la inspección del cuerpo e inició las investigaciones del caso para determinar quién o quiénes son los responsables de este crimen. En su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha pedido la intervención de las autoridades de policía y señala al mandatario: difícil decirle adiós a un compañero y más en las circunstancias como Néstor Guavita perdió la vida. Hemos solicitado a la policía esclarecer los hechos y dar con los responsables cuanto antes. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. En Afganistán se reporta un nuevo sismo de magnitud 4,9. Esto luego de un terremoto hace menos de 3 días que deja un saldo de más de 2.400 muertos. En medio de operaciones de rescate de víctimas tras el movimiento telúrico del sábado, un terremoto de 4.7 grados sacudió por segunda vez este lunes el oeste de Afganistán. Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Cooperación de Asuntos Humanitarios, hay además unos 516 desaparecidos. El país está desbordado, con hospitales saturados y sin recursos suficientes para atender a las víctimas, a la espera de que las naciones y organismos internacionales respondan al llamado de emergencia. Hasta ahora solo unos pocos países, entre ellos Irán, Pakistán y China, han ofrecido ayuda humanitaria en forma de medicinas y alimentos esenciales, a pesar de que el país necesita urgentemente tecnología y equipos de rescate especializados para las operaciones. En Ecuador, Cristian Zurita dio a conocer que un testigo señaló a Rafael Correa como autor intelectual del asesinato del candidato Fernando Villavicencio. Zurita aseguró que uno de los sicarios capturados vinculó en el crimen al expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Además, reveló que el exmandatario pagó $200.000 por el magnicidio de Villavicencio y explicó que hubo otro intento fallido para asesinarlo. Estas declaraciones se dan tras el asesinato en prisión de 7 implicados en la muerte del ex candidato presidencial. El Nobel de Economía 2023 se le otorgó a la economista Claudia Goldin. Claudia Goldin es la ganadora del Nobel Economía 2023 por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral. Es la tercera mujer que recibe este galardón. Goldin es considerada toda una experta en las causas que subyacen en el origen de las diferencias de salarios por razón de género y sus investigaciones, con numerosas publicaciones y artículos que han contribuido al análisis histórico del aporte de la mujer a la economía y los problemas de doble presencia para compatibilizar el trabajo y la familia. También ha analizado cómo han afectado los cambios en la educación para determinar el acceso de las mujeres a la formación universitaria. Claudia Goldin nació en Nueva York, es graduada de Economía y fue la primera mujer en ocupar el Departamento de Economía en la Universidad de Harvard. Además, ha dirigido el Programa de Desarrollo de la Economía estadounidense. Y a esta hora se lleva a cabo un plantón en la sede de la Embajada de Israel en Bogotá, cuya fachada fue vandalizada en las últimas horas. Diana Giraldo, ¿qué está pasando? Buenas tardes. Hola Luisa y televidentes, tengan todos muy buenas tardes. En efecto, yo los saludo desde las inmediaciones de la Embajada de Israel aquí en Bogotá, ubicada en la calle 26, y nos acompaña justamente la comunidad judía, quien se acercó hasta este punto para rechazar los ataques de los que fue víctima esta embajada el fin de semana anterior. Ustedes recuerdan que se conocieron algunos videos en redes sociales donde aparecían unas esvásticas y un ataque claro a la comunidad judía. Muy buenas tardes, bienvenida y cuéntenos cuál es el mensaje con este plantón. Bueno, pues realmente estamos acá en forma pacífica para apoyar al Estado de Israel, para rechazar de cualquier forma cualquier situación de terrorismo, de antisemitismo. Definitivamente lo que escribieron en estas paredes pues fue muy ofensivo, no tiene nada que ver realmente con esto que está pasando en Israel. Estamos bastante pues decepcionados de la postura que ha tenido nuestro gobierno conforme a esto. Pretendemos que con esto logremos abrir un espacio de paz en el cual todos podamos pues lograr
lo que tanto anhelamos para nuestros ciudadanos, para nuestros hijos, para nuestros familiares. Hoy en día todos tenemos algún contacto allá, entonces esperemos que con esto logremos darle fin al terrorismo, que es lo que más anhelamos todos. Justamente ese es el mensaje de todas las personas que han hecho parte de este plantón: rechazar el terrorismo del grupo Hamas y defender a ambos pueblos, tanto el de Israel como el de Palestina. Y ese es el mensaje que usted quería entregar en la tarde de hoy. Buenas tardes, regálenos su nombre y con qué mensaje llega a ser parte de este plantón. Buenas tardes, mi nombre es Henry Ackerman. Mensaje primero, un mensaje de agradecimiento por esta manifestación de apoyo que se presenta acá enfrente de la Embajada de Israel al pueblo colombiano. Segundo, pues manifestar nuestro total rechazo al terrorismo de Hamas, terrorismo que asesinó a mujeres, niños, hombres y civiles indiscriminadamente de una forma barbárica. Y tercero, manifestar nuestro apoyo incondicional al Estado de Israel y su derecho a la legítima defensa. Muchísimas gracias. Ahí están entonces las posiciones de la comunidad judía que llegó hasta aquí, hasta la calle 26, donde queda la Embajada de Israel, para rechazar justamente la guerra que se desató el fin de semana en el Medio Oriente. Información que originamos en directo desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, Noticentro 1 CMI. Diana, muchas gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, la lista de Eric, y a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. ¡Feliz tarde!